Bienvenidos sean todos a este nuevo webinar de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Instituto de Prensa de la CIP. Yo soy Horacio Ruiz, coordinador del instituto. Nos encontramos aquí, como decía ya al comienzo, con dos jóvenes periodistas y de los mejores, Ricardo Barbar y Luisa Salomón, de ProDaVinci. Ellos se hallan, como ustedes pueden ver, en la sala de redacción de este medio en Caracas. ProDaVinci ha sido elogiado mucho recientemente por su calidad y su rigurosidad informativa, utilizando multimedios y también con un sentido de análisis, de periodismo en profundidad, que muchas veces cuesta a los medios dominar este género. Ellos han recibido también, con ProDaVinci, varios premios de la Sociedad Interamericana de Prensa y de otras organizaciones también de prensa. Luisa es periodista, Premio CIP 2019, como estoy mencionando, y mención crónica también. Fue merecedora del Pulitzer Fellowship Internacional Women's Media Foundation, IWMF, y también grantee del Pulitzer Center. Y Ricardo es finalista del premio CIP en mención de crónica y también es el grantee del Pulitzer Center. Ellos nos van a hablar y al final ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas, ya sea en el chat, pero preferiblemente en la sección de preguntas y respuestas que está debajo de en la barra de abajo del Zoom. No los quiero atrasar más, le dejo la palabra, no sé si Ricardo o Luisa comienza, y vamos a disfrutar esta conversación con ellos. Adelante. Hola, muchas gracias por la presentación. Para Ricardo y para mí es un honor, o sea, realmente nos sentimos bastante honrados por la invitación, por nosotros como periodistas, pero también por ProDaVinci. Y quisiera justamente empezar hablando un poco del medio del cual formamos parte. O sea, ProDaVinci es un medio digital bastante pequeño, que tiene cerca de 14 años, estamos a punto de cumplir 14 años desde que fue fundado. Originalmente, ProDaVinci es un medio nativo digital, siempre ha estado en la web, nunca tuvo otro tipo de formato, pero sí ha tenido varias transformaciones. Cuando se creó, lo fundó Ángel Arayón, que es nuestro director actualmente, también uno de nuestros editores. Surgió como un blog de ideas, de análisis. Ángel sentía que Venezuela estaba pasando por una época de transformaciones, Luisa, de perdona que odio tener que interrumpirte, pero si puedes acercarte un poco más al micrófono porque se oye como que vale. Perdona, y disculpa. No te preocupes, gracias por avisar. Bueno, como les decía, el medio surgió como una respuesta de Ángel de una manera de ofrecer mejores análisis sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Estamos hablando del 2008. En ese momento Venezuela todavía no había llegado al nivel de emergencia en el que se encuentra desde hace unos años, pero ya veíamos transformaciones, ya veíamos una serie de problemas que se estaban profundizando, y para nuestro fundador, la prensa del país tradicional quizás no estaba mostrando suficientes análisis, o quizás hacían falta mejores análisis y más profundos. Entonces ProDaVinci nació como un blog en el que participaban expertos de diferentes áreas, no solo periodistas, había ensayos, se cubría cultura, el área cultural de Venezuela. Desde 2016 pasamos nuestra primera y gran transformación, que fue cuando entró Ricardo al equipo. Se creó la unidad de investigación de ProDaVinci, y entonces, más que ser un medio de análisis y de ensayo, se convirtió en un medio que hacía periodismo de investigación con un staff propio, con un grupo. La unidad de investigación la creó Valentina Oropesa, quien fue nuestra jefe de investigación hasta hace unos pocos meses, y se comenzó a integrar el equipo. Yo me integré una vez que ya se había creado la unidad de investigación. Nosotros somos un medio muy pequeño, como casi todos los medios que quedan hoy en día en Venezuela. Como sabrán, Venezuela tiene un entorno bastante hostil para el periodismo. No es fácil producir periodismo en Venezuela. No hay las condiciones adecuadas, ni económicas, ni sociales, ni políticas, naturalmente. Esto, por supuesto, pone muchas dificultades, pero sin embargo,
ha sido justamente lo que ha permitido que se cree un ecosistema de medios digitales, que todos somos relativamente pequeños, y hemos tenido que cumplir un poco o suplir un poco el espacio de los medios tradicionales que han sido desplazados en Venezuela, ya sea por medidas de las autoridades, por hostigamiento, por compras de los medios más grandes y más conocidos de Venezuela. Entonces esto nos ha permitido a los pequeños medios digitales que seguimos en Venezuela conseguir una ventana para seguir ejerciendo el periodismo, pero también nos pone una dificultad, que es ganarnos al público, a la audiencia, porque en un país donde estamos acostumbrados a grandes medios, a grandes nombres, como el Nacional, el Universal, la cadena Capriles, que eran los grandes medios tradicionales, la gran prensa de Venezuela, una vez que ellos quedan desplazados, pues los medios digitales hemos tenido que no solo asumir el periodismo, intentarlo, sino empezar a ganarnos un nombre, volver a atrapar a la audiencia en un país donde además hay una brecha digital importante. Y es por eso que creo que casi todos los medios digitales que están aquí haciendo un gran trabajo, y no solo hablo de Provinci, hablo de Armando Info, hablo de Efecto Cucuyo, hablo de Tal Cual, El Pitazo, son medios que, Crónica 1, que a su manera, cada uno tiene su estilo, pero todos estamos explorando formas, formatos, géneros, para atraer a la gente, para tratar de convertirnos en esa gran información, o sea, en esa gran fuente de información, pero que además nos conozcan, porque, como les digo, hay una brecha digital importante en Venezuela. Y eso es lo que nos ha llevado a explorar mucho las herramientas multimedia también, ¿no? Cómo hacer más atractivo el periodismo en una época en que hay tanto contenido que tenemos que competir con muchos actores diferentes, con muchos estilos diferentes. Y por eso es que nos hemos enfocado tanto en hacer multimedia, ¿no? Que es creo que nuestra fortaleza. En Provinci creemos mucho en hacer periodismo de profundidad, periodismo de análisis. Es como la esencia de nuestros trabajos principalmente. Pero precisamente porque hemos hecho, o sea, hacemos cosas de muchas maneras y hay muchas visiones sobre periodismo, y Ricardo y yo somos jóvenes como la mayoría de nuestro equipo. Nosotros, para como enfocar este webinar y a darle como un sentido hilado a, las ideas, a lo que les queremos explicar, decidimos que en lugar de hablar de periodismo en general o dar clases de periodismo, porque no nos creemos maestros, lo que pensamos es cómo trasladarles o exponerles nuestro proceso de pensamiento, o sea, qué es lo que pensamos aquí en el equipo Provinci cuando hacemos un trabajo multimedia o cuando lo planteamos. ¿Cuáles son esas cosas en las que tomamos en cuenta para poder llevar a cabo un buen trabajo de periodismo de profundidad en un formato multimedia que realmente sea útil para la audiencia? Entonces, creo que para empezar, y lo que ha sido nuestro mayor aprendizaje en los últimos años de todo el equipo, es comenzar a pensar los trabajos periodísticos como un proyecto. Y digo, quizás esto parece obvio, pero al menos en mi caso, cuando recién salí de la universidad, de estudiar comunicación social y empecé a cubrir periodismo, hacer periodismo diarismo, cubrir noticias diarias, el ritmo te abruma, o sea, no tienes tiempo de sentarte a pensar que con la noticia, ¿verdad? Ya tú viniste, reporteaste y tienes que escribir muy rápido, ¿no? E igual con los reportajes, es decir, el tiempo que te da el diarismo es muy corto y no es tan fácil sentarse a planificar con tiempo, ¿no? Sin embargo, Provincia en eso tenemos una ventaja, que nosotros como hacemos periodismo de profundidad, no sentimos o no tenemos necesariamente el deadline del día. Y eso nos permite plantearnos proyectos de largo aliento y poder pensar mejor desde su planificación, lo cual creo que es clave para el éxito de cualquier cosa. Y eso es algo que hemos aprendido a medida que hemos ido desarrollando trabajos. O sea, los primeros trabajos de la unidad de investigación de Provinci no necesariamente fueron tan bien planificados o no salieron tan organizadamente como queríamos, porque estábamos probando. Y a través del ensayo y error nos dimos cuenta que es muy importante considerar cada trabajo como un proyecto en sí mismo. Y cuando me refiero a proyecto, me refiero a un producto. O sea, queremos cubrir un tema, ¿cómo lo vamos a cubrir? Pensar en ello, en cada trabajo como un proyecto, nos permite hacer una buena gerencia de los recursos. Como somos un equipo muy pequeño, somos 5 o 6 periodistas, 2 editores, 2 diseñadores, somos pocas personas, un periodista de datos.
tenemos que muy bien planificar para que no se nos vayan los recursos y nos dé tiempo a hacer lo que queremos hacer con los recursos que podemos contar, ¿no? Lo que nos permite ver, en lo que nos ayuda esta visión del periodismo de los trabajos periodísticos como proyectos, es que nos permite definir pasos claros, nos permite definir las etapas de cada trabajo, nos permite entender qué equipo vamos a necesitar, quiénes están en este proyecto, quiénes no y pueden dedicarse a este otro proyecto, cuáles actores de nuestra redacción necesitan estar en los dos proyectos, entonces tenemos que planificar el timeline de cada uno para que pueda funcionar, qué seguimiento le vamos haciendo al proyecto, ¿no? No simplemente, bueno, el editor llega y dice, vamos a cubrir este tema, Luisa, escríbelo y lo vemos cuando esté listo, ¿no? O sea, que como trabajamos en equipo necesitamos muy bien definir las etapas, los recursos que vamos a necesitar y además hacer algo que es muy importante después de la publicación de cada proyecto, que es la evaluación, cómo le fue al trabajo, qué feedback recibimos de la audiencia, qué partes fueron más citadas, qué fue lo que les gustó a las personas que nos dejaron comentarios. Todo esto es muy importante porque nos permite como trasladarlo a los siguientes trabajos. Nos damos cuenta que cierto formato funciona mejor que el otro, por ejemplo. Nos damos cuenta de que ciertos tweets o hacer una mejor estrategia en redes sociales atrajo más lectores que a un trabajo que simplemente tuiteamos el título sin problema y sin mucho esfuerzo. Todas esas cosas nos permiten evaluar nuestro propio trabajo y también a nivel interno, si evaluamos cada trabajo como un proyecto, al finalizar nos permite a nosotros mismos vernos y decir, mira, en esta fase creo que nos extendimos demasiado, en esta fase no debimos gastar tantos recursos, o en esta fase todo salió perfecto porque pudimos coordinar. Todo eso nos permite ordenar mejor el trabajo en equipo y esto a su vez se traduce en que podamos hacer proyectos grandes. Nosotros a veces hemos tenido proyectos de 5, 6, 7 entregas, que es muy difícil de compaginar en un equipo tan pequeño y con temas tan amplios como los que a veces cubrimos, pero han podido salir precisamente porque esa organización nos permite trabajar todos a la par. Entonces, cada uno está en un proyecto simultáneo, a veces nos unimos todos en un mismo trabajo, y organizarlo por etapas, por equipo, es lo que definitivamente nos permite sacar con éxito cada uno de nuestros trabajos. Ahora, lo primero que pensamos cuando iniciamos un proyecto es, bueno, cuál es el tema y cuál es el ángulo, y sobre eso, obviamente, nos va a hablar un poco Ricardo. Hola, hola a todos. Ya vi que hay gente de Brasil, de Costa Rica, de Venezuela. Bueno, saludos a toda la audiencia y gracias a la CID por esta invitación. Siempre es bueno plantearse cómo saber cuando un tema es bueno. En Venezuela hay muchos problemas y hay mucho campo periodístico, pero esto también plantea retos distintos porque luego de un tiempo se normalizan los temas. Ya no es suficiente hablar de la pobreza, del hambre, sino que hay que empezar a hablar de otras cosas. Y si bien es un campo, Venezuela como país es un campo, eh, digamos, con muchos temas que tocar en periodismo, tendemos ya a normalizarlo con el tiempo. Entonces, en general, los temas cuando son buenos, bueno, cuando tienen revelación, tienen hallazgos, pero sobre todo cuando tenemos un ángulo de los temas, cuando buscamos temas con ángulos. Y esto en Venezuela es muy importante porque ya en una etapa ya se habló de todos los problemas principales, la pobreza, el hambre, la crisis económica, y ya se vuelve repetitivo y hay que buscar nuevos ángulos. Entonces, básicamente por Da Vinci lo que hacemos es que hacemos un pre-reporteo de ciertos temas y vemos si hay un ángulo que destaque y que sea distinto. Por ejemplo, mucho se ha hablado de la crisis de los pacientes los pacientes oncológicos y, y eso ya es un tema muy tocado. Recientemente, bueno, el año ya hace unos años, un médico me habló sobre las mastectomías radicales en, por supuesto, mujeres que son las que sufren en su mayoría cáncer de mama. Entonces, esto nos pareció un ángulo distinto porque aparte de la crisis de pacientes oncológicos,
había una práctica extendida que era la mastectomía radical, que era que las mujeres le estaban extirpando el seno porque no había tratamiento de radioterapia. Entonces, aparte de la crisis de radioterapia, aparte de la crisis oncológica y de hospitales, había una comunidad de personas yo no había leído sobre ese tema, ¿no? Entonces, un poco eso, pensar ángulos periodísticos en un contexto donde los temas son ya se tocaron mucho, y pensar si se puede contar el núcleo del trabajo en un solo minuto. Esto es un ejercicio muy bueno, porque a veces nuestro editor nos dice, ok, ¿qué tienes? Y cuéntamelo en un minuto. Entonces, es un poco tratar de vender esa idea no sé en qué película ya recuerdo, creo que era El Lobo de Wall Street, creo que le dice, véndeme este bolígrafo en un minuto, algo así, bueno, un poco eso, ¿no? Vender el bolígrafo en un minuto. Entonces, los proyectos hay que pensarlos desde el inicio, hay que hacer un pre-reporteo, como en una película se hace una preproducción, y sí pensar si el trabajo tiene varias partes o hay veces que tenemos planteado un trabajo que tiene varias partes y hay veces que haciendo un trabajo nos descubrimos que no es un solo trabajo, sino que tiene varias partes. Es decir, tenemos planificado a veces que el trabajo tiene varias partes y a veces en el camino nos damos cuenta que el trabajo es mucho más largo. Este fue el caso de, por ejemplo, Luisa hizo vacunas en Venezuela, ella ya tenía su esquema establecido, era un trabajo de varias entregas, hablaba del déficit de la cobertura vacunal en Venezuela y puedo citar, por ejemplo, enfermedades raras, lo que no escogemos, un trabajo mío que habla sobre las enfermedades raras. En principio, yo hice solo una crónica y en el camino me di cuenta que el tema daba para más y luego hice 2 historias más e hice un gran reportaje sobre las enfermedades raras en Venezuela. Entonces, en esta fase, llamémosla preproducción o antes de definir el proyecto, hay que tener muy claro la definición de objetivos. Tal cual como si fuera una tesis de grado, definir nuestro objetivo periodístico principal y luego los objetivos periodísticos secundarios. Esto nos ayuda a poder definir bien qué es lo que vamos a hablar al momento de escribir la historia, qué cosas sobran y qué falta. Nosotros en provincia tenemos la imagen del paseador de perros. Entonces, cada vez que definimos un tema, decimos, no, el perrito se te está yendo. Entonces, un poco la importancia de definir los objetivos es un poco pasear al perro y que el perrito no se te vaya y que tampoco, o sea, pasear al perro con libertad, pero tampoco que se te vaya. Entonces, como les decía anteriormente, en Venezuela hay muchos problemas y definir el objetivo ayuda a no divagar, porque un problema lleva a otro, un problema lleva a otro, y entonces a veces estamos escribiendo un texto y es muy vago en el sentido de que introduce un tema, después viene otro, y se vuelve un montón de problemas y al final estamos hablando de uno solo. A veces es importante como definir bien, elegir qué información le vamos a comunicar a la audiencia. A lo mejor no vamos a poder hablarle de todos los problemas de Venezuela, pero sí elegir qué problemas vamos a hablar. Entonces, al final es eso, tener un buen objetivo permite que haya un foco periodístico y permite que en el proceso de edición, yo creo que todos tenemos que convertirnos en nuestros propios editores y en el proceso de edición, mirando los objetivos claros, podemos cortar, podemos ver lo que sobra y podemos evaluar en profundidad nuestro trabajo.
Si quieres, Luisa, ahora habla de... Sí, bueno, como comentaba Ricardo, el tema del objetivo es muy importante, tanto a nivel periodístico y de contenido, también a nivel de planificación del trabajo. ¿Por qué? Porque la segunda parte de poder empezar a hacer un proyecto es evaluar qué podemos hacer, con qué contamos para hacerlo, o sea, qué recursos tenemos disponibles. Como les comentaba, probablemente somos un medio muy pequeño, y obviamente el entorno económico para los medios de sostenibilidad es un reto mundial. En Venezuela también estamos enfrentando esa situación. Eso, por supuesto, nos pone ciertas limitaciones a ciertos tipos de cobertura, ¿no? Nosotros siempre intentamos ser lo más creativos posible, nuestros editores nos permiten proponer locuras, o sea, lo que queramos hacer, lo que se nos ocurra, y luego con base en lo que podemos hacer, en lo que tenemos, es que podemos definir los proyectos finalmente. Porque a veces uno tiene el impulso de querer hacer o emular lo que hace, no sé, el New York Times. Uno ve un trabajo de estos de diseño increíble, de programación que tiene el New York Times, y uno dice, quiero hacer eso, pero nosotros no tenemos programadores in-house, no siempre tenemos recursos para contratarlos. Entonces hay que ser como más realistas y evaluar qué recursos tenemos a nivel económico, o sea, qué presupuesto tenemos para cada proyecto, cuánto dinero podemos gastar en él, qué equipo, qué recursos de equipo también, o sea, si necesitamos el diseñador, si necesitamos al quant o el encargado de los datos, si necesitamos un fotógrafo extra, externo al pool de fotógrafos que trabajan con nosotros normalmente, si tenemos que viajar, entonces hay que pagar gastos de traslados, de seguridad además, dependiendo del lugar al que vayamos en Venezuela, hay ciertas restricciones o ciertas precauciones que hay que tomar antes de cubrir en ciertas áreas. Incluso con qué herramientas contamos, ¿no? Como les decía, a veces uno ve unos grandes trabajos que dices, berro, esto podríamos hacerlo perfectamente nosotros, pero no tenemos un programador. Entonces, si no tenemos el programador, tenemos que buscar una manera, una herramienta que sí esté a la mano, que sí esté disponible para nosotros y los conocimientos que tenemos, para, si no, no copiar, porque no es lo mismo jamás, pero usar ideas y aprovechar nuestra creatividad para poder mostrar lo que queremos mostrar, aunque no siempre tengamos los recursos principales para hacerlo, ¿no? Además, también tenemos que ver qué hay disponible a nivel de fuentes, datos, información y acceso, porque a veces hay cosas que nosotros sabemos que son problemas en Venezuela, o sea, lo vemos en el día a día, pero realmente no encontramos la información o los datos para mostrarlo, los datos que sean realmente, ¿cómo decirlo?, certeros, seguros, que sepamos que podemos verificar, ¿no? Entonces, a veces toma tiempo pensar o dar la vuelta en cuál es la mejor manera de hacer este proyecto con base en lo que hay disponible. El primer gran proyecto que hizo Provinci de periodismo, o sea, digo gran porque realmente fue un trabajo enorme en el que participó prácticamente todo el equipo y colaboradores externos, se llamó Vivir sin Agua. Y el principal problema era, para hacerlo, que no teníamos datos claros de las autoridades sobre la falta del servicio de agua corriente en Venezuela. Pero todos sabíamos, todos los venezolanos, no solo hablo del equipo, todos los venezolanos sabemos que el tema del agua es un problema porque en todas las casas de Venezuela hay racionamiento del servicio de agua, no de ahora, de hace más de una década. En prácticamente todos los estados del país hay interrupciones del servicio. Son pocas las zonas donde hay agua corriente que llega por tubería todos los días. Y es un tema que además se fue agudizando, ¿no? Fue empeorando con el tiempo. Pero no encontrábamos, porque en Venezuela hay falta de datos, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, no se encontraba cuál era la mejor alternativa, así que hubo que buscar, ¿no? Bueno, si no tenemos los datos de las empresas hídricas de Venezuela, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le damos la vuelta a la falta de los datos, ¿no? Entonces, eso también es importante evaluar. Los recursos no solamente lo que nosotros tenemos, sino la información disponible, las fuentes disponibles sobre ciertos temas o sobre ciertos ángulos de estos temas para poder hacer una buena cobertura, una cobertura de la que realmente nos sintamos seguros y que podamos defender. Porque evidentemente, sabiendo, el tema del agua lo vivíamos todos, lo vivimos en Venezuela, todos los venezolanos. Podría cualquiera hacer simplemente un artículo de opinión diciendo que cómo es posible, esto es un derecho humano y no lo tenemos.
pero nosotros realmente siempre intentamos en nuestros trabajos dar más, o sea, dar argumentos, explicar cómo afecta esto a nivel de, ¿cómo se llama?, de la vida de los venezolanos, ¿no? De políticas públicas, en qué está fallando, cuál es el deber del Estado con respecto al tema del suministro de agua y cuál es la falla real aquí, qué pasó con las empresas, o sea, dar como un panorama completo. Provinchi es un medio que se autofinancia, o sea, que se mantiene por nuestros propios dueños, los dos dueños que son nuestros directores. Somos un medio muy pequeño, tenemos algunas pautas publicitarias, no muy grandes, pero una parte importante de a veces evaluar esos recursos disponibles es ver si podemos conseguir más recursos de los que ya tenemos. Y por eso, cuando nos presentaba Horacio, comentaba que yo soy fellow de IWMF, que es la International Women Media Foundation, que apoya trabajos de periodismo de periodistas mujeres y también de personas no binarias, de periodistas trans, de periodistas hombres, incluso en ciertos proyectos. También somos gratis del Pulitzer Center porque hemos aplicado con diversos proyectos a financiamiento del Pulitzer Center. Es decir, hay maneras de, cuando un proyecto es difícil de pagar porque requiere gastos extra, hay maneras de conseguir este financiamiento que necesitamos. Voy a compartir un momento la pantalla porque me gustaría justamente mostrarles un trabajo que uno de los más recientes que requirió financiamiento se llama Los hijos de la mina. Este trabajo lo desarrolló Valentina Oropesa, quien era nuestra jefa de investigación hasta hace poco y sigue siendo parte de nuestro equipo, al menos virtualmente. Valentina, para hacer Los hijos de la mina, que es una historia, o sea, es un reportaje muy completo sobre la situación de los niños, hijos de mujeres que se deben ir a las minas, o a minar o a hacer trabajo sexual, muchas veces son explotadas sexualmente, debido a la crisis económica. Los niños, los hijos, el síndrome hijo de la mina, o como lo llaman aquí algunos médicos, son los niños que no reciben lactancia materna debido a la separación temprana de sus madres que viven en las minas. Las minas en Venezuela se encuentran en el estado Bolívar, en el sur del país. Entonces, para poder hacer este trabajo, poder reportear, realmente se requería una importante cantidad de dinero porque no teníamos cómo hacerlo desde Caracas, porque era importante ver el entorno, conocer a las historias en persona, porque además se planteó hacer un video, un corto documental que en efecto se hizo, y por eso entonces se pidió un financiamiento al Pulitzer Center. Entonces, no siempre se trata de qué podemos hacer, de que si no tenemos el dinero no hacemos el proyecto, sino que hay diferentes organizaciones que ofrecen apoyo para proyectos, solamente, y por eso también en parte aprendimos mucho a plantear nuestros trabajos como proyectos, porque cuando pides un financiamiento, naturalmente tienes que explicar cuáles son tus objetivos, cuál es tu plan, qué es lo que quieres lograr. Y en este caso de Los hijos de la mina, que de verdad les recomiendo que lo lean, no solamente porque es parte del equipo, es realmente un trabajo muy completo, muy conmovedor, y es un problema que nos afecta, o sea, que afecta al sur de Venezuela y a una parte importante de la generación infantil que tenemos hoy en día en el país. Y está muy bien hecho y fue gracias justamente a conseguir financiamiento, porque gracias al financiamiento se pudo hacer un corto documental, se pudo viajar a Bolívar, que es un estado que no solo queda un poco lejos, sino que además requiere un tema de combustible. En Venezuela hay problemas de combustible, de suministro de combustible, entonces hacía falta como hacer, costaba mucho más caro que simplemente viajar como podía ser hace unos años, que era mucho más fácil trasladarse dentro de Venezuela. Este trabajo recibió apoyo, recibió financiamiento y gracias a él Valentina pudo ir a este financiamiento, Valentina pudo ir, reportear, vio jornadas de estudios de desnutrición, acompañó a un par de médicos que trabajan en Bolívar, hacer el recorrido que ellos hacen para atender familias, niños desplazados, niños dejados atrás por sus padres. Todo esto fue gracias a que se tuvo el apoyo del Pulitzer Center y había otro recurso muy importante del cual no he hablado, que es el tiempo. Valentina tenía tiempo para hacer este trabajo, era un trabajo de largo aliento, requería mucho reporteo a profundidad. No siempre podemos hacer trabajos de largo aliento porque hay temas que requieren una explicación mucho más rápida o más inminente, y ese es otro recurso que debemos evaluar. Entonces les voy a mostrar otro trabajo nuestro que se llama Informe Bachelet. Hace un par de años la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, vino a visitar Venezuela
para analizar la crisis que había en el país. Una crisis multisectorial, multifactorial y muy interrelacionada, ¿no? Luego se publicó un informe sobre los hallazgos de la Comisión de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, sobre la crisis venezolana, los derechos que se estaban violentando. Había una gran necesidad de explicar qué dijo Michelle Bachelet, había mucho interés y había mucha utilidad, era muy útil explicar qué fue lo que se denunció, qué es lo que está pasando en Venezuela, según las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, nosotros decidimos, porque el informe era muy largo, porque tocaba varias áreas de derechos económicos y sociales, violaciones a los derechos civiles y políticos, el acceso a la reparación y a la justicia de las víctimas, y además un apartado particular sobre los grupos en situación de riesgo. Entonces, nos unimos aquí dos compañeras, Indira Rojas, Francis Peña y yo, leímos el informe y en cuestión de 4 horas hicimos un resumen con un formato bastante más atractivo que nos ayudó nuestro diseñador para poder como desmenuzar este informe que era decenas de páginas en módulos claros y claves, donde la gente que quisiera saber sobre el derecho a la salud simplemente podía saber que esto fue lo que dijo el informe sobre las enfermedades erradicadas, sobre los abortos, sobre la falta de publicación de datos, sobre los programas de políticas sociales. O sea, lo que hicimos fue como desgranar. Pero para hacer esto no teníamos mucho tiempo, porque naturalmente era una noticia. Entonces, simplemente lo tuvimos que hacer en cuestión de horas, y por eso decidimos que nuestro scope iba a ser mucho menor en este caso particular. O sea, entender bien los recursos que cuentas, incluyendo el tiempo disponible, es fundamental para desarrollar un proyecto que sea exitoso y que cumpla el objetivo que realmente quieres lograr. Ahora, otro problema, como les comentaba un poco hace poco, es uno de los problemas más graves que tenemos en Venezuela para hacer periodismo, es que no tenemos datos públicos de casi ningún área. Desde el año 2015, la mayoría de los ministerios de Venezuela dejaron de reportar y hacer su rendición de cuentas anual, y esto incluye a las instituciones públicas en general. Esto incluye, por ejemplo, las autoridades sanitarias. No tenemos datos sobre enfermedades, no tenemos boletín epidemiológico público, no tenemos datos sobre enfermedades, no sabemos cuántas personas están enfermándose y muriendo de las distintas enfermedades endémicas en Venezuela. La falta de datos afecta a todas las áreas y es realmente uno de los principales obstáculos que hemos tenido que enfrentar, pero nosotros hemos podido como aprovechar diferentes estrategias para que esta falta de datos no impida que hagamos nuestro trabajo. Entonces, les vamos a explicar un poco qué es lo que solemos hacer cuando no hay datos en el tema que queremos cubrir, pero que sabemos que es un tema importante y que no tenemos que encontrar la manera de reportarlo porque sigue siendo bastante relevante. Sí, bueno, como Luisa comentaba, el problema de ausencia de datos, no tenemos datos en Venezuela y estamos un poco acostumbrados a eso, y por eso buscamos en agencias internacionales, en ONGs y a veces en particulares. De repente no hay publicación de ministerios, pero me pasó una vez que contacté a un señor que era la persona que llevaba como la estadística de oncología en Venezuela, y tenía una base de datos y me la dio. Entonces, a veces uno en esa búsqueda se sorprende porque está tan acostumbrado a que no hay datos, y cuando te dan datos es como, wow, o sea, es sorpresivo. Pero bueno, hemos buscado en ONGs, en agencias internacionales. Luisa, de hecho, la premisa de su trabajo, creo yo, se basó, la premisa del trabajo de las vacunas que no fueron, se basó en unos datos de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Y sobre esto ella pudo ver que había un déficit de cobertura vacunal en Venezuela, y a partir de eso elaboraron esta premisa. Yo voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco el trabajo de Luisa. Y bueno, a partir de estos datos,
que ella encontró en estas agencias internacionales. Ella pudo, pues, ver alguna de las coberturas vacunales, cómo estaban las coberturas vacunales en Venezuela. Esto nos da una dimensión, nos da una dimensión desglosada del problema. Bueno, probablemente no, pero por lo menos por lo menos nos podemos afirmar que hay una cobertura vacunal baja. Entonces, el trabajo en Venezuela es un poco así, buscar los datos disponibles, hablar con particulares, una especie de negociación. Mira, ¿será que tú me puedes dar esta data? La mayoría de las veces es no. Pero bueno, afortunadamente hay personas que trabajan en ministerios, no siempre es así, pero hay personas de muy larga data que están en ministerios y otras instancias del gobierno, pero aunque no sean afines al gobierno, ellos están ahí trabajando por proteger esa data. Entonces, un poco buscar ese hallazgo fortuito para tener algo de data en Venezuela. También, si quieres, Luisa, nos hablas de la Sí, otra parte de... sí, otra manera también que nosotros solemos usar, otra vía para encontrar datos, es aliarnos con otros actores nacionales, organizaciones no gubernamentales, académicos, investigaciones, institutos, porque la falta de datos no afecta solo al periodismo, afecta también al mundo académico, afecta también a las diferentes consultoras, ¿no? Entonces, hay uno de los trabajos más recientes que hemos publicado, terminamos de publicar este año este proyecto, que lo hicieron mis compañeras Francis Peña e Indira Rojas. Es toda una serie que se trata sobre la autonomía femenina y explora varias áreas del rol femenino y la pobreza en Venezuela, ¿no? Que el tema de cómo afecta la pobreza diferenciadamente a las mujeres, qué pasa con la participación laboral de las mujeres en Venezuela. Este trabajo se hizo con una alianza con la consultora ANOVA Policy Research, que es una consultora que hizo sus propias encuestas, levantó sus propios datos de investigación sobre la situación de las mujeres en Venezuela. Y estos datos de ANOVA permitieron estimar cuál es la tasa de participación laboral femenina reciente, a pesar de que no haya datos oficiales, permitió hacer una comparación con respecto, o sea, la brecha de género de participación laboral, la comparación con respecto a la región. Son cosas que para nosotros como periodistas son difíciles de hacer porque no tenemos ni la capacidad, el alcance, ni tampoco necesariamente el conocimiento para hacer una buena encuesta representativa, una buena encuesta que llegue a o sea, que llegue a una muestra importante de los venezolanos y de las venezolanas. Pero esta alianza nos permite conseguir esa información entonces. A ambos nos funciona la alianza porque ProVinci le da la parte del periodismo, le da la parte de las historias, de interpretar los datos, los muestra, y la consultora pues tiene esta parte de datos que para nosotros es importante porque nos permite mostrar y explicar el alcance y la magnitud del problema, que en este caso es justamente la participación laboral de las mujeres en Venezuela, ¿no? La participación que tienen las mujeres en el mundo laboral venezolano. Sí, hablando de cómo nos ayudan ciertos actores o empresas privadas o aportando datos, uno de los trabajos de ProVinci que fue galardonado con el premio Rey de España fue La promesa rota. Yo voy a compartir pantalla para mostrarles un poco. Este trabajo es un ejemplo de cómo aprovechar los datos para generar nuevos datos, por decirlo así. En este caso, este trabajo habla sobre básicamente cómo el sistema de seguros sociales en Venezuela le falló a todos los venezolanos. Entonces, no sabemos bien cómo es la asignación de fondos, cómo es la transparencia del Seguro Social en Venezuela, pero sí sabíamos en este caso cuánto recibían los pensionados en Venezuela y cuánto se le descontaba, cuánto el Seguro Social le descontaba a esos trabajadores.
Entonces, sobre esa premisa, nosotros con esa información pudimos calcular cuánto aportaba un pensionado y cuánto esperaba recibir. Entonces, esto es un ejemplo de cómo aprovechar una microdata y empezar a hacer la magia de la estadística y a desglosar los datos. Entonces, siempre me gusta un tuit de un compañero de trabajo que era algo así, que resumía bien este problema, que era de qué sirve invertir si vas a perder. Entonces, era un poco la conclusión de este trabajo. No sé si Luisa quieres hablarnos del trabajo de la epidemia ciegas. Compartir pantalla. Sí, claro, Epidemias Ciegas fue un trabajo que desarrollamos durante los primeros 6 meses de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Es un trabajo que hicimos también un poco usando la idea similar a la de la promesa rota, ¿no? Que era básicamente, Venezuela, el principal problema que tuvimos en los primeros 6 meses de la pandemia fue que no teníamos claridad en la cantidad de diagnósticos de COVID-19. No se sabía cuántas PCR se estaban haciendo en Venezuela y por lo tanto no se sabía qué tan válida era eran los datos que se reportaban, la cantidad de casos oficiales que se reportaban diariamente. Porque además entendíamos, o sea, sabíamos que el diagnóstico de COVID por PCR se había centralizado a un solo lugar en Caracas. Todas las muestras de todo el país se tenían que trasladar a Caracas. Entonces había un retraso importante en el procesamiento de las pruebas, nos lo decían los médicos, nos lo decían especialistas, pero no entendíamos, o sea, nosotros queríamos demostrar qué tan grave era la falta de diagnóstico, qué tan importante era el subregistro que teníamos en Venezuela, ¿no? Entonces, simplemente nos dimos cuenta, de nuevo, buscando en otras organizaciones, en otros actores que están en Venezuela, que la OCHA, que tiene presencia en Venezuela, sí tenía datos sobre, reportó por unos cuantos meses la cantidad de PCR que se habían hecho hasta junio del 2020, si no me equivoco. Y con esos datos de la OCHA, entendiendo que Venezuela también usaba pruebas rápidas de sangre de diagnóstico, que realmente la OMS recomendaba no utilizar. Entonces era difícil saber cuántos de las pruebas que las autoridades reportaban, que era un número global, cuántas eran realmente PCR y cuántas realmente eran válidas, ¿no? Tener la información de la OCHA, que reportó en algún punto que entre el 5 y 6% de la cifra total de pruebas que reportaban las autoridades venezolanas eran PCR, fue lo que nos permitió ver, bueno, si sabemos que de tantas pruebas que se dice, que dice el gobierno que ha hecho, solo el 5% son PCR, tenemos un número que podemos utilizar para calcular. Entonces, tomamos los parámetros que recomendaba la OMS de cuántas pruebas se debían hacer, más o menos cuál era el porcentaje de positividad que se debería considerar óptimo para entender o para considerar que el alcance del diagnóstico era lo suficientemente amplio para entender la epidemia o para seguir la epidemia en Venezuela. Y con base en eso pudimos darnos cuenta, calcular que Venezuela tenía un problema serio de diagnóstico, ¿no? Habíamos hecho solamente el 16% de las pruebas que recomendaba haber hecho la OMS en ese tiempo, de acuerdo a los datos reportados por OCHA. Entonces, esto, por supuesto, es un problema, ¿no? No podíamos estimar cuál era la evolución de la epidemia en Venezuela, implicaba un subregistro amplio. Entonces, sin tener los datos oficiales que el gobierno daba, pero con los datos de OCHA y matemática, simplemente conseguimos la manera de explicar el problema de la falta del subregistro de COVID en Venezuela y no necesitamos ¿cómo decirlo? Al final necesitamos que el gobierno lo dijera porque ya con los pocos datos que daba la OCHA y la matemática simplemente pudimos mostrar que había un problema real allí. Ahora, otra cosa, que es otra alternativa que nosotros hemos utilizado para enfrentar la falta de datos, es construir nuestros propios datos. Y cuando digo construir, no quiere decir que los fabricamos, sino que conseguimos de nuevo la manera de voltear la falta de información. El trabajo que les comentaba hace poco, Vivir sin agua, que hablaba o analizaba el tema de la falta del servicio de agua corriente en Venezuela, fue una forma de voltear los datos.
Como les decía, sabíamos que había un problema de suministro de agua en todo el país, pero no sabíamos qué tan grave a quién afectaba más. Hasta que finalmente se encontró la manera. Lo que hicimos fue, si bien no era pública, la toma de decisiones de las empresas hídricas o no reportaban cuáles eran los estados con menos agua, sí tenían que publicar, o publicaban hasta ese momento, cuántos eran los planes de racionamiento, ¿no? Porque a cierto punto cada estado tenía como unas fechas, unas horas previstas para racionar el agua. Entonces, tomando todos los planes de racionamiento que había en Venezuela y cruzando esa información, entonces pudimos encontrar, o pudo encontrar el equipo, que al menos 30% de la población vivía sin servicio de agua por el racionamiento. Obviamente podía ser más personas, porque de repente los cortes de agua afectaban a personas que no estaban dentro del racionamiento. Pero al menos oficialmente, gracias a los propios programas de racionamiento publicados por las autoridades, podíamos demostrar que en efecto una tercera parte de la población no tenía racionamiento de agua. Podíamos encontrar cuáles eran los estados con más racionamiento, cuáles eran las parroquias con más cortes de agua, cuáles eran la cantidad de horas que se pasaba sin el servicio de agua en el país. Todo esto, de nuevo, solamente con la información de los planes de racionamiento que publicaban, que son públicos y que se anunciaban para informarle a la gente que no iban a tener agua entre una hora y, o sea, en cierto periodo, ¿no? Otra manera de conseguir datos que no necesariamente dependan de las autoridades. Naturaleza en Llamas es un proyecto que desarrolló Elena Carpio, que es parte del equipo, y ella cubre el tema ambiental. Ella quería cubrir, o sea, quería explicar el problema de los incendios y los focos de calor en áreas protegidas venezolanas y el impacto que tienen en el ambiente. No había datos de las autoridades sobre ello, pero había imágenes satelitales. Entonces Elena desarrolló todo un trabajo con base en las imágenes satelitales que mostraban los focos de calor en diversas zonas, áreas protegidas de Venezuela, donde tendría que haber una protección de las autoridades, donde tendría que cuidarse el ambiente, donde tenía que haber autoridades que protegieran de estos incendios. Y bueno, no hizo falta tener datos de las autoridades porque se consiguieron gracias a las imágenes satelitales. Otra manera, también de Elena, casualmente. Este trabajo, que se llamó Desigualdad y COVID-19, midió las distancias y las dificultades para obtener acceso a la atención de COVID al principio de la pandemia en Venezuela. No teníamos, de nuevo, como les explicaba, no había mucha información pública sobre el manejo de la pandemia, pero sí teníamos desde el principio una lista de los centros centinela designados por las autoridades para la atención de COVID-19. No sabíamos mucho más, pero sí sabíamos que había estos 40 centros centinela. Y Elena tomó unos mapas, los ubicó en el mapa de Venezuela y comenzó a medir, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había 28 millones de personas que tenían al menos 120 kilómetros, o que estaban a menos de 100, al menos a menos de 120 kilómetros de distancia de un centro centinela. Pero había gente que podía estar a 150 kilómetros de distancia. Y en el caso de COVID, evidentemente, el tiempo entre que empieza el daño, empieza el malestar y el traslado y se llega a la atención médica afecta directamente las posibilidades de sobrevivir. Entonces, era un tema importante explicar cómo tener solo estos 40 centros centinela simplemente hacía más difícil para una persona que vive sobre todo en las zonas rurales, llegar a los hospitales para recibir atención, lo cual se traducía en una desigualdad de atención. Simplemente en zonas rurales tenían que cubrir una distancia muchísimo mayor para encontrar atención médica de la que tenían que encontrar las personas, por ejemplo, que estábamos en Caracas. Esto fue una manera, de nuevo, a pesar de no tener información, fue una manera de encontrar cómo explicar una problemática sin datos oficiales, pero con datos que realmente demuestren el problema. Sí, bueno, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando no hay datos? No conseguimos datos en ningún lado. Yo he visto a veces trabajos y he escuchado de personas que siempre quieren que haya datos en el trabajo y a veces en ese afán de que haya datos, eligen datos que no son representativos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros cuando no hay datos?
bueno, recurrimos a los testimonios que han sido muy valiosos. Yo no sé si alguno de aquí ha leído los libros de Svetlana, que son muy poderosos en testimonios y reflejan una realidad. Entonces, yo como periodista sé que algo está pasando y no lo puedo sustentar a través de datos. Una forma de hacerlo es a través de los testimonios, y eso es lo que hemos hecho en ProDaVinci. Por ejemplo, yo voy a compartir pantalla y voy a enseñarles un texto que nosotros hicimos. Aquí 12 especialistas de distintas áreas, médicos, oncólogos y cirujanos oncólogos, hablan del cáncer de mama en Venezuela. Nosotros no sabíamos en ese momento cuántas mastectomías radicales estaban haciendo en Venezuela. Recordemos que las mastectomías radicales se hacían porque no había radioterapia disponible en Venezuela. Y una forma de asegurar la cura del paciente era extirpar la mayoría del tejido mamario para que no quedara ninguna célula maligna que pudiera desarrollar cáncer. Esta era la solución, digamos. Disculpa, Ricardo, que te interrumpa. Dime. Que el tema de las mastectomías era grave porque se está incluso en presente haciendo, incluso las mujeres que podían tener una cirugía preservadora, es decir, las mujeres que tenían un tumor localizado que no había hecho ningún tipo de metástasis, que estaba en condiciones ideales para removerse el tumor y mantener el seno, pues simplemente en Venezuela no es opción. Incluso las mujeres que podían mantener su seno, muchos médicos, especialmente en el área pública, deciden hacer la mastectomía radical, lo deciden en conjunto con el paciente, porque a falta de tratamientos complementarios, la opción de preservar el seno es mucho más peligrosa a largo plazo, a pesar de que es una mutilación y era innecesaria, o sea, si tuviésemos las condiciones. Sí, gracias, Luisa. Era importante esa aclaración. Sí, entonces lo que hicimos nosotros fue contactar a varios profesionales de oncología de distintos estados de Venezuela, de distintas especialidades, y esto nos daba un panorama amplio de cómo era la atención pública y privada también, en muchos casos, del cáncer de mama en Venezuela. Entonces, ante la ausencia de datos, los testimonios son un recurso valioso para sustentar una idea que tenemos. También este recurso lo utilizamos en el tiempo perdido, la cuarentena en centros manejados por el gobierno. Recordemos que en Venezuela la política para el COVID-19 en principio fue encerrar a las personas. Las personas que ingresaban al país o que se les detectaba un caso positivo, iban a un centro de cuarentena, pero resulta que terminaba siendo una política diversa porque algunas personas las dejaban 3 meses encerradas, sin posibilidad de ver a otras personas, le hacían 3 PCRs y así dieran negativo, las dejaban en los centros. Entonces, esta fue una política recurrente y nosotros nos dimos cuenta de eso, pero no había datos. No había datos, solo el gobierno reportaba el número de muertes y el número de casos detectados. La política de detección y la capacidad de detección era muy baja. Esa cifra que daba el gobierno no representaba la realidad, porque cuando tienes baja capacidad de detección, pues no logras detectar los casos que tienes que detectar. Entonces, nosotros reunimos una serie de testimonios que evidenciaban que el gobierno encerraba a las personas que daban positivo y pues era una política diversa, distinta, casi que cada caso era distinto y no había como una línea, una hoja de ruta a seguir. Y bueno, siempre la alternativa como más clara cuando nos enfrentamos a la falta de datos es reportar la falta de datos en sí misma, o sea, eso también es un problema. Sí hay datos que el Estado debería reportar, si no hay acceso a la información,
garantizado, eso en sí mismo es una problemática que hay que informar. Recientemente yo hice un reportaje justamente sobre la situación de la vacunación de COVID-19 en Venezuela, la falta de información sobre la vacunación de COVID en Venezuela, y el eje principal era que no había información suficiente, y no solamente en Venezuela hacia los venezolanos, sino que incluso ante la OPS las autoridades venezolanas dejaron de reportar o dejaron de actualizar sus datos de vacunación. Entonces les compartí un poco, rapidito, para que vieran una de las visualizaciones. Todas las líneas que se ven en el fondo, que son un poco más claras, son de otros países de la región, ¿no? Nosotros de repente usamos el resto de la región para compararnos. Esta es la cantidad de vacunas reportadas, de dosis de vacuna reportadas semanalmente por cada país a la OPS. Esa información pública no está en la OPS. Y Venezuela, como pueden ver, tiene una gran cantidad de gaps, de huecos en su información, y eventualmente a partir de febrero dejó de reportar más. O sea, Venezuela llegó a un techo de cobertura y no se volvió a actualizar. Eso no quiere decir que Venezuela no esté vacunando contra COVID-19, porque nosotros estamos aquí, vemos los centros de vacunación abiertos, vemos que hay vacunas, nos hemos puesto refuerzos nosotros mismos, pero no se está reportando. Entonces, cuando también no hay información, no hay datos oficiales, una manera de cubrirlo o de atender ese problema es reportar la falta de datos oficiales, que en sí mismo es un problema y es una falla de nuestras autoridades, porque el acceso a la información es un derecho, y además en Venezuela en particular está consagrado en la Constitución, pero no se cumple ni a la ciudadanía en general, ni necesariamente con los medios de comunicación. Bueno, una de las cosas importantes es definir los géneros y formatos que vamos a utilizar una vez que reportemos y que hayamos hecho todo el trabajo de preproducción, por decirlo así. A mí me sorprende, por ejemplo, que hay personas que dicen, yo quiero hacer un podcast, pero, y esta es la premisa, ¿no? Pero no hay un trabajo de pre-reporteo, ni una elección de formatos para ver cuál es el mejor. Entonces, un poco la idea de ProDaVinci es, una vez que tengas el producto en bruto, pues elegir el formato que sea mejor para comunicar el trabajo periodístico. Hay muchas ideas, muchos formatos, pero es importante tener en cuenta qué es lo realmente útil, cuál es el mejor formato para comunicar este trabajo que yo quiero. Uno de los trabajos que a mí más me ha gustado de New York Times fue uno que hicieron sobre la política antidroga del presidente de Filipinas. Era un trabajo que utilizaba texto, era mucho scroll, voy a ver si lo puedo buscar y se los puedo enseñar, pero utilizaba imágenes de apoyo para ver, porque los asesinatos que se cometían en ese país. Entonces, en este caso, el poder fotográfico y el recurso de textos fue la elección que utilizó el New York Times. Ahorita yo busco el trabajo y se los comparto, pero en este caso el texto y la fotografía tenían mucho peso y había imágenes muy crudas de cómo utilizaban la política supuestamente de antidrogas, pero al final terminó siendo un montón de ejecuciones de personas que no tenían nada que ver. Y bueno, ese es uno de los trabajos que más me ha gustado. Otro ha sido el trabajo de... Nosotros en ProDaVinci hemos empleado el cómic como recurso, y aunque parece fácil, el cómic es difícil transformar un producto periodístico en un cómic. ¿Por qué? Porque hay que pensar la información como escenas. Aquí vemos este trabajo fue hecho por Valentino Oropesa y Lucas García, que es el ilustrador. Cuenta la historia de cómo el doctor Gabaldón derrotó la malaria en Venezuela. Entonces, este recurso es muy bueno, pero no es fácil, porque para que aparezcan estas leyendas y estas escenas, bueno, hay todo un trabajo de fondo
entre el ilustrador y la periodista. No sé si quieres agregar algo, Elisa. ¿Algún otro trabajo que...? Sí, bueno, hay muchos trabajos. Nosotros hemos usado muchos formatos diversos, desde la crónica, el texto puro narrativo, hasta cómics. Hemos hecho explainers interactivos. Voy a compartir pantalla un momento y les voy a mostrar rapidito, porque creo que ya el tiempo se nos está yendo ya. Diversos formatos que hemos usado. Hemos hecho, por ejemplo, un explainer de datos. Esto es un trabajo que narra el problema de la crisis de los periódicos, de la prensa escrita en Venezuela. Y simplemente es tal cual una serie de gráficos, de visualizaciones que muestran la gravedad de la desaparición de los periódicos, incluyendo los regionales en Venezuela. Otro, por ejemplo, es esta galería, se llama Los Olvidados, es una fotogalería testimonial, ¿no? Un fotógrafo y una periodista se fueron juntos a vivir a una residencia permanente de ancianos, entrevistaron a las personas y hicimos un formato de galería testimonial, donde cada fotografía tiene, o sea, un trabajo fotográfico, pero además está acompañado por un trabajo periodístico, de reporteo y de storytelling, ¿no? De reportear historias. Otra fotogalería que hemos hecho se llama Guri, es una fotogalería histórica, ¿no? Este trabajo cuenta la historia de la central hidroeléctrica de Guri, que es la central más importante de Venezuela, la que sigue manteniendo la electricidad en el país. Y entonces obtuvimos un archivo de fotografías de la creación de esta central, y el trabajo periodístico fue reportear su historia, investigarla y transformar todo esto en un material que fuese interesante, que es un poco nostálgico también, pero también informativo, ¿no? O sea, es un documento histórico al final. Otro formato que hemos utilizado es el explainer interactivo, ¿no? Este trabajo es parte de un explainer más grande que se llama Cómo terminan las epidemias, y explica diversos conceptos importantes que a nosotros nos parecían que eran necesarios que entendiera la población cuando empezó la pandemia de COVID-19, porque iba a haber muchos conceptos que íbamos a escuchar por varios años que íbamos a necesitar entender, ¿no? Entonces aquí mezclamos crónica histórica, historia, texto y además fotografías, pero también visualizaciones interactivas. Por ejemplo, aquí hablábamos ya de la inmunidad de rebaño. En ese momento sabíamos que eso iba a ser probablemente uno de los temas. Esto salió en 2020, que iban a ser más importantes cuando se desarrollaran las vacunas. Entonces, utilizamos como visualizaciones interactivas, que si te posas el cursor, vas entendiendo como los conceptos, ¿no? Una manera más atractiva de explicar las cosas. Y bueno, como decía Ricardo, el cómic de Gabaldón no es el único cómic que hemos hecho en Provenchi, hemos hecho varios, creo que el de Gabaldón es el que está mejor logrado. Además, nosotros, lo hizo Valentina, pero nosotros vimos de cerca el proceso de creación y sabemos que fue un gran esfuerzo. O sea, lo que decía Ricardo es cierto, el transformar a veces es más fácil escribir una crónica que hacer un guión y reducir todo, ¿no? Hacer una síntesis grande para esto, ¿no? Entonces es importante por eso hacerlo, o sea, como entender cómo funcionan estos formatos y entender también cuándo vale la pena y cuándo no. O sea, Valentina al final creo que la idea de hacer el cómic era una manera mucho más atractiva de contar la historia de Gabaldón, que fue el doctor que logró eliminar la malaria en Venezuela y que nos permitió en Venezuela combatir ese gran problema de salud pública que teníamos a mediados del siglo XX. Pero sobre Gabaldón se han escrito 1000 veces las historias, hay millones de libros, hay documentales, entonces hacer el cómic era una manera como reducida, interesante, atractiva de volver a contar la historia, pero de seguirla difundiendo, porque además de la historia de Gabaldón nos deja muchas lecciones. Y aquí le estoy compartiendo uno de los trabajos para hablarles un poco eso de la elección del formato. Esto es un explainer sobre el cáncer de mama, tiene varias secciones y contó con el diseño de John Fuentes. Nos parecía que era muy importante el diseño porque queríamos que el trabajo fuera utilitario, que las personas familiares o pacientes con cáncer, los pacientes o familiares con cáncer de mama pudieran ver
este explainer y pudieran entender qué es lo que estaba pasando. También hemos sabido que este explainer se ha utilizado por los médicos. Entonces, un poco eso es cuál es el mejor formato para mostrar o para difundir el mensaje que queremos difundir. En este caso, un reportaje puro sobre el cáncer de mama, las diferentes signos de cáncer de mama o cirugías, y va a ser muy denso. Entonces, por eso lo apoyamos con imágenes. De igual forma, este trabajo que hice ya hace unos años de cómo se potabiliza el agua, tiene mucha utilidad porque explica en Venezuela no sabemos si el agua es potable, debería ser potable, pero se han reportado pues, enfermedades, la gente a veces abre los grifos en su casa y el agua sale turbia. Entonces, por eso un poco la idea de este explainer y de cómo potabilizar en casa el agua. Entonces, bueno, siempre una vez que tenga la información, es importante elegir el formato. No debería ser al revés, al menos eso es lo que creemos nosotros. Sí, y hay como unas ciertas claves que creo que ya el tiempo se nos está yendo, entonces un poco resumir cuáles son las claves que nosotros realmente creemos que destacan de nuestro trabajo, o sea, la forma en que trabajamos, en que nos apoyamos. Primero, en el trabajo multidisciplinario, o sea, así como esto es un medio de comunicación donde hay periodistas, uno de nuestros editores es escritor, el otro editor es economista de origen, o sea, es un gran editor y tiene un gran criterio periodístico, pero es economista. Tenemos un periodista de datos, tenemos 2 diseñadores, y una de las cosas muy fundamentales para que los trabajos salgan y salgan de la mejor manera posible es respetar cada uno la experiencia y el conocimiento que tienen de su área. Especialmente cuando hablo de diseño. El diseño es, creo que, una de las piedras angulares de lo que hacemos aquí en ProVinci. Es algo que nos distingue, porque nuestro diseñador tiene además como 20 años de experiencia en medios, entonces él es infógrafo también, sabe cómo traducir y hablar en periodistas, ¿no? Porque a veces nosotros llegamos y le decimos, oye, John, mira, yo quiero contar esto y esto, pero no tengo idea de cómo hacerlo, ¿no? Él sabe traducirlo, pero además el trabajo funciona porque él nos escucha, nos pregunta lo que nosotros queremos comunicar y a la vez nosotros le permitimos hacer su trabajo como él quiere, sin dirigirlo, ¿no? Y luego, en conjunto, nos vamos corrigiendo. Entonces, él hace una primera propuesta gráfico y de repente es un gráfico que para un diseñador está clarísimo y para nosotros o para una persona que no entiende datos no queda claro. Entonces, ese gráfico se repite o se vuelve a plantear hasta que se consiga una versión que sea comprensible para el público, ¿no? Que primero podamos entender nosotros que no todos somos muy buenos en ese tipo en esa área, ¿no? de diseño. Y además entender que en el diseño en particular hay ciertas leyes, ciertas normas que se tienen que cumplir. A veces es como frecuente ver trabajos donde hay muchas visualizaciones, pero realmente las visualizaciones no parecieran aportar nada al trabajo, ¿no? Nosotros tratamos de cuidarnos siempre de que si nuestros reportajes van a tener una visualización, esa visualización tenga un objetivo y lo cumpla y realmente aporte algo a lo que estamos informando. También, si el formato funciona, si el formato es intuitivo, si la gente realmente va a comprender a primera vista lo que queremos mostrar. Entonces, hay veces que hay miles de maneras súper bonitas de mostrar una infografía, pero la mejor manera y la más clara es usar un simple gráfico de barras. Entonces usamos un simple gráfico de barras, ¿no? Porque al final no se trata de hacer un trabajo bellísimo, aunque sí es importante para nosotros la estética, pero tiene que ser un trabajo que ante todo sea útil y se entienda, eso es muy importante. Y que las herramientas que usemos además funcionen. Porque hay plataformas que son muy pesadas, porque las imágenes pueden ser difíciles de cargar y Venezuela tiene un problema serio de internet, de carga de internet. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo lleno de imágenes súper pesadas, la gente no las va a poder ver. Eso, no nos interesa eso, no nos interesa hacer un trabajo así, no nos interesa hacer un trabajo que tenga millones de videos, millones de audios, todos los recursos multimedia en el mundo posibles, y que después igual la gente no lo vaya a ver porque nadie tiene todo el tiempo del mundo para escuchar 4 videos y 7 podcasts en un mismo trabajo. Entonces siempre intentamos
que nuestras visualizaciones sean atractivas, que realmente sean útiles, que realmente resuman lo que queremos mostrar, pero además que nuestros trabajos siempre tengan un texto interesante, bien escrito, bien editado. Y con eso voy al siguiente, en la siguiente clave, creo que de Provinci, que es la edición. Nuestros editores nos acompañan desde que conceptualizamos la idea hasta que el trabajo está listo. O sea, no es que yo llego con el trabajo hecho y ellos me lo corrigen. Ellos forman parte desde el momento en que se conceptualiza el proyecto y el ángulo que se va a cubrir. Y esto es fundamental porque como somos un equipo multidisciplinario, genuinamente nos ayuda. O sea, tenemos visiones totalmente distintas. Los periodistas solemos ver en la vida, el mundo, desde una perspectiva, los economistas de otra, los diseñadores de otra. Entonces, cuando hacemos una reunión grupal y yo de repente digo, mira, esto hay que hacerlo así porque esta es la mejor manera, de repente mi jefe economista dice, no, yo creo que la mejor manera es esta. O de repente el diseñador dice, muy bonita su idea, pero eso no funciona así, yo lo voy a diseñar de otra manera. O sea, el trabajo en equipo es lo que realmente permite que nuestros trabajos salgan como queremos y nos permite desarrollar nuestra creatividad. Y a su vez nos permite ser críticos entre nosotros. Nosotros nos leemos todos entre nosotros. O sea, cada trabajo, yo hago un trabajo, lo lee Ricardo, lo lee Indira, si Indira hace un trabajo, lo leemos Ricardo y yo. O sea, como que entre todos nos hacemos varias miradas a los textos, varias correcciones, todos vemos los gráficos. Porque de repente para mí es más fácil entender un tema que otro. De repente Ricardo escribe un tema y cree que lo que él dijo es lo que él quería decir y yo entendí otra cosa, entonces hay que mejorarlo. Y luego otra cosa que creo que Ricardo la practica bastante, que es que él, por ejemplo, el texto antes de publicar se lo manda a su mamá o a un lector externo que no sea especialista en el área. Si esa persona entendió lo que él quería contar sobre mutaciones genéticas en uno de sus trabajos de enfermedades raras, está bien hecho el trabajo. Y por supuesto, siempre contamos con el apoyo de expertos. Todos nuestros trabajos, sobre todo los científicos, siempre en las partes que tienen explicaciones científicas, conceptos, las pasamos por un corrector especialista. O sea, ese trabajo que, como mostraba Ricardo ahorita, el explainer del cáncer de mama, lo hicimos en conjunto con un mastólogo, un cirujano mastólogo, lo corrigió otra cirujana mastóloga, o sea, para asegurarnos de que lo que estamos dando realmente es una buena información, es una buena traducción de la información médica. Porque nuestro trabajo es ser intérpretes al final, ¿no? Estamos como en el medio entre la ciencia y el público, pero nosotros no somos médicos, ni podemos creer que porque yo leí muchísimo de esto, yo sé exactamente lo mismo que un oncólogo. Entonces, siempre las correcciones. Y de la parte de las correcciones es importante estar muy abierto a la crítica dentro de tu propio equipo y a tu editor. Siempre entender que como somos un equipo, todos queremos que cada trabajo que salga sea la mejor versión posible de ese trabajo. Entonces, a veces tú estás muy casado con tu idea y estás casado con esa entrada bellísima que escribiste tu primer párrafo y el editor dice, mira, no funciona. O sea, muy bonito, pero no es la mejor manera de explicarlo. Y a uno le duele tener que cambiarlo. Pero siempre las correcciones son para que el trabajo sea mejor. Entonces, es muy importante mantener esa humildad de permitirse ser corregido por otras personas, permitirse entender que las visiones de nuestro equipo pueden ser distintas y muchas veces el hecho de que sean distintas son lo que hace que nuestros trabajos terminen siendo fuertes y sobre todo la verificación de los datos. Como les decía, Venezuela es un entorno hostil para el periodismo. Y para nosotros es muy importante por una cuestión ética, pero también por una cuestión de certezas, ¿no? Que nuestros trabajos salgan total, o sea, que cada cosa que nosotros ponemos en un trabajo podamos verificarla, podamos comprobarla. Entonces, por eso tantas personas, o sea, nuestros editores ven los trabajos, pero los ve el equipo también, o sea, lo ven los especialistas. Siempre estar seguros de que nuestro trabajo está bien hecho y que es un producto de calidad porque creemos que eso es lo que se necesita hoy en día. O sea, hay personas que creen que el periodismo ya a nadie le importan las noticias, a que fastidio. Que me silencié sin querer. Las noticias, la gente cree que no, que ya nadie quiere leer noticias y nosotros no creemos eso. Nosotros tenemos trabajos de profundidad, trabajos de formatos grandes y tenemos una lectoría que a veces nos sorprende, incluso en temas que creemos que no son tan relevantes, ¿no? Ricardo recientemente hizo un perfil de un doctor en genética que se llama Sergio Arias, que cuando empezó a hacer el trabajo todos pensamos que eso no iba, o sea, muchos en la redacción pensaron como que no era un tema tan interesante, la gente realmente querrá leer la vida o un perfil de un genetista. Y resultó que por ese trabajo recibimos más comentarios en redes de médicos de diferentes gremios que por otros. Y era literal un perfil de la vida de un genetista, pero
Era una historia muy interesante para entender el desarrollo de la ciencia en Venezuela. Era una historia que además explicaba ciertas cosas sobre genética que eran interesantes. Entonces, no siempre es el ángulo o el tema lo que hace que la gente no lo quiera ver, a veces es también la forma en que lo presentamos. Hay que creer en que los temas que son aburridos, en realidad son también interesantes y depende mucho de la forma en que los vendamos. Y por allí vamos, diría, a lo que creo que ya es el post-producción, ¿no? Una vez que el trabajo sale, nosotros nos enfocamos en qué pasa después. Sale el trabajo, entonces nosotros hacemos también una estrategia de redes sociales, ¿no? Cada uno de los que hace su trabajo busca la manera de cuál es la mejor forma de distribuirlo en redes, cuáles son los contenidos más interesantes, qué es el gráfico más elocuente del trabajo. Y eso es lo que vamos a mostrar, porque eso es lo que va a atraer a las personas a leer el trabajo. A veces el tema, la gente ya no quiere leer COVID, por ejemplo, el tema COVID. Hay como un aburrimiento, una saturación del tema, ¿no? Pero siempre hay que buscar las maneras creativas de que la gente quiera seguir entrando a los trabajos, quiera seguir leyendo. Entonces, por eso nosotros, así como conceptualizamos el trabajo, conceptualizamos la distribución del trabajo en redes sociales, en una iniciativa de newsletters que impulsó aquí como Francis Peña, una compañera, y que hemos asumido como que cada trabajo especial que hacemos tiene un newsletter especial que resume y le llega a toda nuestra base de datos de usuarios, de manera que el que no pudo entrar al trabajo o no lo vio en redes, bueno, le llega a su correo. También tenemos un espacio radial en uno de los circuitos más extendidos de Venezuela, entonces por ahí también hablamos de nuestros trabajos, o sea, se hablan también de temas de actualidad, ¿no? Pero hablamos de los trabajos, los promovemos. También hacemos a veces eventos especiales, videoconferencias de YouTube, Twitter Spaces, para hablar de diversos temas, para llegar a otras audiencias, porque también hay que entender que multimedia no solamente es dentro del trabajo, es fuera de él. De repente hay personas que no van a leer todo el explainer del cáncer de mama que mostró Ricardo, pero lo van a escuchar en la radio en camino a su trabajo, o lo van a ver en su newsletter porque es una versión más condensada de la información, o van a conectarse al Twitter Space que hacemos con los especialistas para discutir el tema. Entonces, es buscar también otras maneras de distribuir, porque de nuevo, la brecha digital en Venezuela es amplia. Entonces, hay que buscar todas las formas posibles de llegarle a todas las audiencias diferentes que podamos alcanzar. Y además, está, por supuesto, el tema de las alianzas con otros medios, que es fundamental para la supervivencia del periodismo, quizás, no sé si mundial, pero al menos latinoamericano. Cada vez se usa más. Nosotros tenemos alianzas de distribución con diversos medios venezolanos de distintos formatos, con un newsletter, con un medio que es diverso. Se informan las cosas en audios de WhatsApp. Otro medio que se llama el Bus TV, que es como la innovación más sorprendente, que ellos simplemente, como no hay internet en muchas zonas, traducen los trabajos en grandes carteleras a mano y las pegan en zonas como las paradas de transporte, en zonas de terminales, donde la gente se reúne. Y así consiguen que muchas personas que a lo mejor no lo van a ver en ninguna forma online, lo ven offline. O sea, todas estas alianzas nos permiten como distribuir la información. También tenemos presencia en Telegram, tenemos presencia en LinkedIn, y también tenemos una subdivisión que se creó de ProVinci que se llama Academia ProVinci, que es una iniciativa para transformar nuestros trabajos, especialmente aquellos que son explainers, en unas versiones de guías educativas para apoyar a la educación básica en Venezuela. Entonces, de repente, el trabajo que les mostré sobre epidemias se transformó en guías, tanto para profesores como para estudiantes, para hablar de estos conceptos en clases. Y estos trabajos ya se han probado en algunas escuelas piloto, ya sabemos que se han empezado a utilizar, y es como una de las cosas creo más emocionantes de nuestro trabajo, que es que ya vamos, o sea, más allá del periodismo y de las audiencias normales que están interesadas en la información, tenemos una audiencia joven que está aprendiendo a través de nuestros trabajos. Es otra forma de tener alcance e impacto y es otra forma de generar más conexión con nuestras audiencias, que también es un tema clave en el periodismo actual. Entonces, pensar, cada vez que hacen un trabajo periodístico, es importante pensar en cómo lo vas a distribuir. A veces hay trabajos periodísticos increíbles, maravillosos, pero si no le llegó a nadie y no hiciste todo el esfuerzo posible en distribuirlo,
entonces no se pierde un poco el esfuerzo. Y nosotros somos un equipo muy pequeño, entonces cada vez que tenemos que distribuir un trabajo implica más trabajo para nosotros mismos, porque no tenemos una división de redes sociales con un equipo de communities a nuestro alcance, pero eso a su vez a nosotros como periodistas nos permite pensar de otra manera, pensar en escribir atractivo, pensar en escribir otros formatos que no son los periodísticos tradicionales, pensar en vender, que no es lo que usualmente aprendemos en la escuela de periodismo, y además nos permite como que seguir conectados a nuestro trabajo, porque al final nadie va a entender o nadie va a poder escribir mejor las partes interesantes de su trabajo que nosotros mismos que hicimos la investigación. Pero al final todo se trata de, queremos nosotros, de hacer buen periodismo. O sea, incluso con todas las maravillas que la multimedia nos puede permitir, el buen periodismo es lo que realmente, o sea, el periodismo, las guías éticas, las guías, seguir cumpliendo como una estricta verificación de datos, una rigurosidad importante, es lo que creo que realmente es lo más relevante independientemente del formato en que estemos. Ahora sí, podemos pasar, Horacio, si quieres, la ronda de preguntas. Claro, sí, mira, bueno, para comenzar, mira, hemos tenido 94, 95 personas ya por hora y media casi. Hemos tenido que estar a la altura y extender un poco el webinar porque ha estado muy interesante, sin duda. Felicitaciones. Hay varias preguntas y vamos a tratar de resumirlas un poco para no alargarnos tanto. Yo me tomo la libertad de rápidamente hacerles a ambos una pregunta. No sé, primero me gustaría saber qué es Pro Da Vinci, por qué se llama así. Y segundo, me gustaría que abordaran el tema de cómo Pro Da Vinci ayuda a combatir lo que se llaman los desiertos informativos, que en América Latina sabemos por diferentes estudios que en Argentina, Colombia, en muchos países y Venezuela en particular, que es un país con una área geográfica tan grande, hay muchísimas comunidades que no tienen medios de comunicación, que no tienen forma de enterarse de lo que está pasando. Entonces, sus analíticos, ¿cómo ustedes han impactado estas audiencias que no tienen muchos medios y qué parte incluso de su audiencia es local venezolana o de otros países? Pero si bueno, quieres, yo okay. respondo la primera pregunta y si quieres... Bueno, un poco la idea de Ángela Layón con Pro Da Vinci es que Da Vinci fue se queda el máximo exponente del Renacimiento. Y el Renacimiento supuso fue una corriente que buscaba vencer el oscurantismo. Si quieres mutea el micrófono, Luisa, porque está... Okay. Entonces, la idea de Ángel era un poco eso, vencer el oscurantismo que había en Venezuela con una propuesta de ideas diversas, tanto en lo económico, cultural y político, que sirviera de apoyo para generar propuestas que hicieran pensar a la gente y vencieran ese oscurantismo, por decirlo. No sé si Luisa quería agregar algo más a esto. Sí, básicamente la visión era esa, ¿no? Venezuela estaba en su momento más oscuro, necesitamos un renacimiento y la mayor exponente del renacimiento es Da Vinci, entonces nosotros somos pro Da Vinci, porque queremos traer un poco de luz y de explicación aclaratorias a lo que pasa en Venezuela. Con respecto a nuestra audiencia, sí, nosotros, Venezuela tiene un grave problema de ciertos informativos. De hecho, el trabajo que les mostraba, que era un explainer de datos, mostraba justamente cómo han ido desapareciendo los periódicos impresos, que en su mayoría son regionales los que han desaparecido. Como nuestra presencia es solamente online, una de las formas en las que nosotros combatimos la falta de llegar, ¿no? La falta de medios en otras zonas, y no sabemos qué tanto es nuestro alcance en ciertos estados de Venezuela o qué tanto es la brecha digital la que no nos permite llegar. Entonces tenemos alianzas con medios clave como el que les comentaba, el Bus TV. De verdad les recomiendo que lo busquen. Es una iniciativa muy interesante porque es literalmente volver a la esencia, a la semilla del periodismo, ¿no? Entonces, los trabajos que nosotros hacemos, y el Bus TV lo hace con otros medios venezolanos también digitales, es que ellos los traducen. A veces ellos iniciaron haciendo como noticieros en los medios de transporte públicos en diversos estados del país, en zonas rurales también. Entonces se monta un equipo al autobús donde va la gente y se pone como un cartel, como una televisión, y les narran las noticias de los que reporteamos los demás medios. Y durante la pandemia, como el transporte público no se podía entrar, había un tema de seguridad, entonces también implementaron esto, ellos le llaman papelógrafos,
que es que hacen como unas grandes carteleras donde resumen los trabajos, lo cual en sí mismo es un trabajo importante porque tienen que resumir trabajos nuestros que tienen 4, 5, 6 secciones en una cartelera para que lo más importante le quede a quien llegue. Obviamente sobre eso es difícil tener métricas, porque no hay manera de saber cuántas personas lo leyeron, pero muchas veces los reporteros del BUS TV nos mandan fotos o muestran como comentarios que la gente les haya ido dando cuando leen los papelógrafos, y eso siempre es súper, para nosotros es muy emocionante saber que nos están leyendo. Déjenme que voy a compartir rapidito la pantalla para mostrarle un poco una foto sobre el BUS TV. Esto es un papelógrafo del BUS TV, por ejemplo. A ver si se ve. Este fue un papelógrafo que hizo el BUS TV sobre el especial de cómo terminan las epidemias. Entonces, ellos, literal a mano, lo traducen, ¿no? Y los pegan en ciertos lugares donde saben que se van a encontrar gente, como terminales de autobuses, mercados populares, y lo hacen de diversos temas, no solamente nuestros trabajos, también sobre diversas temáticas. Y antes, cuando ellos iniciaron, también lo hacían, como les digo, esto es el televisor que ellos usaban como para hablar con la prensa, con la gente en los autobuses, ¿no? Entonces, era tal cual, usaban ese marquito que les muestro. Es una iniciativa interesante y es una alianza que realmente ha sido útil. También hay otro medio que se llama el Servicio de Información Pública, que resume los trabajos en audios de WhatsApp, y así le llegan a más gente, porque en WhatsApp es donde más se distribuyen las cadenas. Entonces, son como las alternativas que conseguimos ante esta situación. Y no te sabría decir exactamente la proporción de nuestra audiencia que es nacional, porque no tengo las analytics aquí, pero sí sabemos que la mayoría de nuestros lectores están en Venezuela, son venezolanos. Pero tenemos una parte importante afuera que no sabemos. O sea, yo siempre he asumido que son venezolanos en el extranjero porque tenemos una parte importante de nuestra población aquí, de nuestra población afuera del país. Muy bien, avanzando rápidamente, mucha gente quiere de las preguntas, se están enfocando en dos temas. Primero quieren saber cómo se financian, cómo pagan ese periodismo tan bueno. Y segundo, cuál es su modelo, ¿no?, de negocio. Y segundo, también están preguntando cómo son la conformación de los equipos de trabajo, cuántos son ustedes. Denos una idea, por favor, de esos datos. Sí, nosotros somos un equipo bastante pequeño y no llegamos a 15 personas. Tenemos 4 roles principales: editores, diseñadores, periodistas, que somos los que hacemos los trabajos, las investigaciones, y un periodista de datos, que él también a veces escribe sus propios trabajos, pero él se enfoca justamente en el análisis de los datos, verificar los datos, hacer todos los cálculos sobre eso. Se llama Salvador Benazayán, y de hecho él fue cuando el trabajo de la promesa rota de las pensiones ganó el Rey de España, él fue uno de los que recibió el trabajo, porque realmente ese trabajo recaía en gran medida la responsabilidad sobre el periodista de datos del equipo. Esa es más o menos nuestra conformación. Provincia es un medio privado, es un medio que se sostiene gracias a nuestros dueños, o sea, realmente, y tiene publicidad, pero la mayoría de nuestros trabajos se financian, como les decía, usando el apoyo de organizaciones que apoyan el periodismo. IWMF nos ha apoyado, el Pulitzer Center nos ha apoyado, la Embajada Británica ha apoyado proyectos. Esas son las principales formas en las que se mantiene el periodismo de provincia. Y es de hecho, creo que es la vía que utilizan casi todos los medios venezolanos hoy en día. Me imagino que utilizan bastante freelancers, ¿no? Ya sea artistas o diseñadores o periodistas, ¿no? Sí, eso que les comentaba, esos roles son el staff principal. Tenemos colaboradores, tenemos ilustradores, colaboradores, fotógrafos, colaboradores. Hemos trabajado en pocas ocasiones con editores de audio y de video, cineastas, dependiendo de lo que requiera cada proyecto. Eso sí, son todos por fuera, freelancers. Y tenemos una parte de nuestro equipo que no está fijo, staff en la oficina, pero que también colabora en contextos recurrentes. La otra pregunta que más se repite es en relación al tema político.
hablan de que si en algunos países de la región, como en Bolivia, hay guerreros digitales que contrarrestan a medios que no son del agrado oficial. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo han podido trabajar? ¿Cómo han podido balancearse en ese sentido dentro de lo que sucede en Venezuela? Que está bien Bueno, polarizado. sí, está muy polarizado, es común, frecuente que encontremos ataques, pero afortunadamente, al menos en el caso de Provinci, son más ataques de opiniones, no hemos tenido que vivir acoso, amenazas, como sé que en otros medios de la región han tenido que sufrir. Creo que la principal amenaza o el principal riesgo son las autoridades, que es incluso mayor, ¿no? Mientras Provinci afortunadamente no ha tenido que enfrentar bloqueos, por ejemplo, muchos medios de Venezuela sí. Armando Info, Efecto Cogullo, tal cual, han sido bloqueados por las operadoras principales de telefonía y de Internet en Venezuela, por órdenes de las autoridades venezolanas. Eso implica que es mucho más difícil acceder a sus contenidos porque están bloqueados. O sea, hay que usar un VPN y, por supuesto, enseñarle a la gente que tiene que descargar el VPN. O sea, necesariamente todo este proceso que hay que hacer para poder leernos dificulta mucho la situación. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Nos enfocamos más en el área periodística porque eso es algo que no podemos controlar, lamentablemente. Todos los medios en diversas ocasiones han hecho como comunicados conjuntos para defender el derecho a la información, el derecho de cada medio a publicar, pero no hay mucho más de lo que podamos hacer que enfocarnos en nuestro trabajo, porque como los bloqueos incluso en esos medios son como al azar, ¿no? O sea, hay veces que hay medios que están bloqueados, hay veces que desbloquean otros medios, el Pitazo es otro medio que ha sido bloqueado, o sea, no es algo que se pueda evitar, simplemente es una realidad con la que convivimos y tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, evadiendo o sea, tratando de esperar que no nos ocurra. Y con respecto a la desinformación, en Venezuela enfrentamos una desinformación muy grave, no solamente por actores en redes sociales, por grupos organizados, también desde las propias autoridades. O sea, en gran medida parte de nuestros trabajos combaten la desinformación oficial, porque no solamente que las autoridades ocultan información, muchas veces informan cosas que no son. Y es importante entonces, parte del trabajo periodístico en Venezuela es explicar la realidad de lo que sí está pasando en Venezuela, en todas las áreas. O sea, hablo de derechos civiles y políticos, hablo de violencia política, de persecución, derechos políticos, pero también hablo incluso en salud, que es el área en el que yo me enfoco. Mi último reportaje justamente reportaba que mientras las autoridades venezolanas decían que ya el 100% de la población está vacunada, realmente encuestas independientes mostraban que no llegábamos a la mitad. Los datos de la OPS no señalaban que estábamos ni remotamente cerca de esa cifra. Entonces, nosotros tenemos que combatir la desinformación de actores digitales, pero además la desinformación de las propias autoridades o actores políticos en Venezuela, y eso es complejo. Pero nosotros somos un medio, no somos una unidad de fact-checking, entonces obviamente el fact-checking es parte de nuestro trabajo porque es parte de todo el periodismo, ¿no? Verificamos cada cosa que hacemos, nosotros tratamos de responder a esos problemas con un trabajo concreto y sólido. Es la mejor manera. Durante la pandemia yo cubría vacunas y tuve que muchas veces recibir mensajes e insultos de grupos antivacunas y en general lo que me di cuenta es que mientras más me sentaba a pelear con ellos, peor era la situación. Normalmente no eran personas que yo creo tuviesen interés en entender. Entonces yo respondo o empecé a responder los mensajes en los que yo genuinamente veía interés y a ignorar el resto, porque la mejor respuesta es hacer un trabajo concreto, al menos lo que nos ha funcionado es lo que hacemos hoy en día. Un poco para agregar, Luisa, la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno ha promulgado leyes como la ley contra el odio, en la que, por ejemplo, condena con 20 años de cárcel a las personas con discursos de odio. Entonces, esto se presta un poco a interpretación por parte del gobierno, porque, bueno, un trabajo periodístico, si es considerado como un discurso de odio, pues entraría ahí, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas nos exponemos los periodistas, aparte de lo que dijo Luis. Y bueno, veo que en las preguntas alguien preguntó sobre si el gobierno venezolano en algún momento organizaba este tipo de ejércitos militares, que entiendo por lo que dice la pregunta que en Bolivia ocurre, sí, en Venezuela hay como esto que le dicen la tropa, ocurre, existe,
se han hecho trabajos sobre ello. Nosotros no hemos como indagado mucho ese tema, o sea, no ha sido una de las áreas que hemos investigado, pero sabemos que hay medios y observatorios en Venezuela que lo han denunciado y han demostrado además que son como grupos que responden a ciertas características y están coordinados desde ciertas autoridades. Pero bueno, como les decía, nuestra respuesta es esa, seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Es la mejor manera que tenemos para trabajar, porque además somos muy poquitos, no tenemos tiempo para hacer muchas otras cosas. Bueno, muy bien, muchachos. Excelente. De verdad, este es uno de los webinars más largos creo que hemos tenido y justificadamente, así que les agradezco mucho su tiempo, tanto a Luisa como a Ricardo. Estén en contacto con ellos, no sé si quieren compartir su correo, porque si hay algunas personas que le quieren preguntar o consultar. Hay varias preguntas en el chat que no podemos abordarlas, porque de verdad que ya nos pasamos del tiempo, y sí me gustaría dejarlos en contacto, que puedan después dialogar si les parece bien. Igual yo les daré llegar a Ricardo y a Luisa toda la información de las personas que se han conectado, y así podrán mantener el contacto. Los dejo para, por favor, que cada uno de ustedes den unas últimas palabras y se despidan, y ahí terminamos. Gracias, muchachos. No, gracias, Horacio, por la invitación, a todos los que se conectaron y estuvieron aquí 1 hora y media hablando con nosotros. Unas cosas finales: ProVinci es de acceso público, no cuesta nada entrar, no tenemos ningún tipo de suscripción, pueden entrar, ver todo lo que quieran ver. Nuestro newsletter también es totalmente gratuito, pueden suscribirse, les va a llegar tanto lo que publicamos semanalmente como los trabajos especiales, cuando salen los trabajos especiales. 3, nuestras guías de Academia ProVinci también son de acceso gratuito. Por ahora tenemos algunas aulas abiertas nada más de historia de Venezuela y de salud pública en Venezuela, de acuerdo a los temas o de trabajos que hemos hecho. Y finalmente, bueno, si nos quieren conseguir, ProDaVinci está en todas las redes sociales como ProDaVinci, en Twitter, Facebook, Instagram, bueno, tenemos más interacción, también estamos en Telegram, en LinkedIn. Yo personalmente también estoy en todas las redes, la que más uso para trabajo es Twitter. Mi usuario es @LUU_Salomón, y mi correo electrónico, si tienen algo que consultar, si quieren hablar, si quieren comentarnos algo, es luusalomon@gmail.com. Es el trabajo, es como la manera de comunicarse conmigo. Y bueno, les agradezco a todos por estar aquí y escucharnos tanto tiempo. Gracias, Horacio, y gracias a la CIP y a todos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Chao.